tardes. Vamos a seguir estudiando el libro de Jeremías. Yo ya lo quiero dejar, pero él no me quiere dejar. Siempre que digo, ya, esta va a ser la última clase, y empiezo a estudiar y veo algo más importante. La Biblia siempre va a traer siempre algo importante. Siempre vamos a aprender de las cosas más pequeñas, a veces vamos a aprender algo muy grande. Así que, Jeremías, capítulo 2, ya vimos el capítulo 1, donde la visión que le da, el llamamiento de Jeremías, y también los justos juicios de Dios que vienen sobre el pueblo de Jerusalén, y también vemos la confianza que tiene Jeremías con Dios. Por ejemplo, el versículo 19, capítulo 1, versículo 19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora vamos a ver el capítulo 2. El capítulo 2, vamos a leer del 1 al 4. Dice la Escritura: ahora Jehová va a hablar acerca de la apostasía de Israel. Y dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que la devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Vamos a seguir leyendo. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron malos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Señor de los cielos, llevamos esta oración delante de su trono, sabiendo que sus ojos están puestos sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Queremos suplicarle, rogarle, nos ayude a entender su palabra. Sabemos que todo lo que se escribió antes es para nuestro ejemplo, para que nosotros tomamos conciencia de que usted sigue obrando desde los cielos hasta el día de hoy aquí en la tierra. Usted sigue obrando y nos sigue ayudando para que nosotros no tomemos estos malos ejemplos, sino seamos cada uno de nosotros obedientes en toda la palabra, porque la desobediencia trae retribución. Así le pedimos que nos ayude a entender y a comprender su mensaje. Así nos ponemos en sus manos, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque oramos y le damos las muchas gracias. Amén. 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 Jeremías, capítulo 2. Ya vemos que Dios sigue hablando a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Hoy vamos a ver una súplica elocuente y ferviente a Dios. El pueblo al cual Dios le habla, al cual Dios lo había amado, lo había cuidado, lo había protegido, pero ahora
se había apartado de él. Vamos a ver su gracia y compasión hacia la nación culpable. Se mezclaron con advertencias solemnes sobre las terribles días que iban a venir sobre Jerusalén. Ahora, vamos a ver este discurso que Jeremías hace y vamos a ver qué podemos entender usted y yo al día de hoy. Versículo del 1 al 3. El Señor rechazado. ¿Alguien quiere leer el versículo del 1 al 3? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Amén. Estas son palabras de Jeremías anunciadas por nuestro Dios. ¿Qué les estaba diciendo en estas palabras? Dice, anda y proclama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Dice que se ha acordado de ti. Se ha acordado de su pueblo. Me he acordado de ti. Me he acordado de la fidelidad de tu juventud. Me he acordado del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Bueno, nosotros ya tenemos la historia, pero el Señor se acordaba de lo que pasaron ellos allá en el desierto. Le estaba pidiendo Dios de Israel que recordara la época cuando Él estaba con ellos, cuando Dios mostraba su amor para con ellos. Cuando Él los sacó de la tierra de Egipto, que se acordaran de todas las maravillas que Dios había hecho en el camino en el desierto. ¿Usted se acuerda de lo que ha hecho Dios en usted? ¿Usted se acuerda hasta dónde Dios lo ha llevado y hasta dónde Dios lo tiene hasta el día de hoy? Cada uno de nosotros, todos los días crecemos en fe y todos los días aprendemos algo de nuestro Dios. Pero debemos siempre de recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dándole gracias, porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos protege y Él es el que está con nosotros hasta el día de hoy, así como lo hablábamos en la mañana. Que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Dios conocía las intenciones de este pueblo, porque estudiando todo el libro de Jeremías, dice que Jeremías habló, trajo juicio y todo, y ni así escucharon. Dios ya sabía. Pero el juicio se iba a llevar a cabo. Bueno, si nosotros se nos promete el cielo nuevo, tierra nueva, y se nos dice lo que tenemos que hacer, se nos dice que debemos poner en primer lugar a Dios y en segundo lugar las demás cosas para poder ser un cristiano verdadero, genuino. Pero es necesario recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios los pasó por aquel desierto terrible y espantoso. Y ellos buscaron al Señor. Dios les está recordando el amor que tenía para su pueblo. Pero no atendieron a su llamado. Por ejemplo, en Deuteronomios 32:11, cuando le habló al pueblo del norte, tampoco entendieron. Nomás es un ejemplo. Deuteronomio 32:15.
Surún y Tiro coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. A veces, en la comodidad y en la satisfacción, ellos estaban cómodos, pero se apartaron del Dios vivo para servir a ídolos. El reino de Judá y la sociedad contemporánea en aquel tiempo hicieron a Dios a un lado. Así como en los tiempos, bueno, en Hechos capítulo 19, versículo 28, aquí hay un relato acerca de los efesios que también gritaban y adoraban a un Dios. En Hechos 19, 28 dice que los efesios gritaban: grande es Diana de los efesios. Multitudes de personas aclamaban al Dios del dinero, al Dios del poder y al Dios del consumismo, y se inclinaban a estos ídolos que esta sociedad creaban continuamente. Así le pasó a este pueblo, al cual Jeremías está anunciando, está recordando. Este pueblo también se apartó de Dios. Por eso en el versículo 2 dice Jeremías: me he acordado de ti. Ellos se habían olvidado de Dios, pero Él no los había olvidado. Bueno, creo que esa es una nueva versión. Jeremías, capítulo 2, versículo 2. ¿Y yo cuál les dije? Citó Efesios y luego. Bueno, Jeremías en el capítulo 2, versículo 1, dice que Dios se ha acordado de ellos y que Él no los había olvidado de todo el bien que le había hecho. Pero ellos se habían apartado de Él. Así que este puede ser un ejemplo para nosotros de no apartarnos de Él y de recordar lo que Él nos ha ayudado hasta el día de hoy. Dice en el versículo 4: oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Dios sigue hablando a la familia de Jacob, a la casa de Jacob y a todas las familias de la casa de Israel. Aunque las 10 tribus habían sido conquistadas y cautivadas por los asirios, algunos no se perdieron, pero algunos sí se perdieron. Pero esta palabra va dirigida a todos en general. Dios se dirigió a la casa de Jacob y a todas las familias de Israel. El mensaje aquí lo podemos ver que fue para ellos en aquel tiempo, aunque estuvieron viviendo en el cautiverio de los sirios. Pero el versículo 5 dice: así dice el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron malos? Hay una pregunta. Ahora Dios se dirige preguntándoles: ¿qué mal os hice yo para que se alejaran de mí? ¿Qué mal les hice yo para que se alejaran o para que se apartaran de mí? Si Él ya les estuvo diciendo en el versículo 1 y 2 que les demostró su amor y les enseñó todas sus maravillas. Bueno, aquí hay una pregunta. Acuérdense que este pueblo, la narración de Jeremías, esto ya pasó, pero estamos viendo
que Dios está recordando y nos está enseñando qué es o cuál es la maldad que hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí. ¿Qué piensa usted? A los tiempos de hoy, ¿por qué las personas se alejan de Dios? Y muchas que ya se han bautizado y se alejan de Dios. ¿Por qué se alejarán de Dios? ¿Qué les ha hecho Dios para que las personas al tiempo de hoy se alejen? Si me permiten, ¿Sí? hay un versículo en Proverbios y dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Ok? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, Dios les dio todo a este pueblo, todo en el desierto. Él los cuidaba de día y de noche, lumbrera en la noche, en el día nubes y ángeles que los protegían. Pero ellos se rebelaban por una manera o por otra. Se alejaban de Dios y luego decían, ¿dónde está el Dios que no? ¿Dónde está Moisés que nos sacó? Mejor nos hubiera dejado allá. Pero no era la culpa de Dios, sino era la misma culpa de ellos, porque se apartaban. Con cualquier cosa se apartaban de los mandamientos de Dios. Entonces, Dios hizo perfecto al hombre, dice la Escritura, pero ellos se fueron creciendo y se fueron apartando de Dios y luego les fue mal, les va mal y oye, pues ¿qué pasó con él, nuestro Padre Dios? ¿Por qué nos has abandonado? Entonces por eso dice la Escritura que el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se enoja, se irrita porque le fue mal en su camino, no siguió los mandamientos de Dios. Y este pueblo en cada paso que daba se quejaban, pero no era porque Dios los abandonaba. Dice esta versión, dice en el versículo 2, el Señor me dio este mensaje, ve y anuncia esto al pueblo de Jerusalén. Yo recuerdo el fiel amor, dice, yo recuerdo el fiel amor que me mostrabas cuando eras joven, el cariño que me tenías por mí, el cariño que tenías por mí, cuando eras mi esposa. Nosotros somos la esposa de Cristo, la iglesia. Entonces Él se dirigía a su pueblo como Él, su esposo, y el pueblo como su esposo. Recuerdo que me seguías por el desierto, en una tierra no cultivada. Entonces dice, yo recuerdo el fiel amor que me tenías. Y me viene a la memoria cuando le dice, en la mañana usted nos leyó, Las intenciones del corazón. no, nos habló de la iglesia de Éfeso y les dice, Jesús, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eras una iglesia cuando creíste en mí, cuando te entregaste a mí, eras lo mejor. Todo tu amor, todo tu trabajo, todo lo hacías por amor a mí. Pero con el pasar del tiempo te has alejado y te has apartado y has dejado tu primer amor. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas del mundo los iban envolviendo y es lo mismo que nos pasa ahora. ¿Por qué no están las iglesias de Cristo llenas? ¿Por qué otras denominaciones están llenos día y noche? Cuando pasa uno por ahí está el carrerío, el gentío adentro. ¿Por qué? El pueblo de Dios así era.
mientras Dios los tenía con todo, ellos estaban contentos, pero se iban contaminando con las creencias de otros pueblos, y así nosotros. Se contaminaron. Sí. Entonces Adoraron a otros ídolos. dejaban a Dios por seguir otras creencias que no son. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué al día de hoy hay mucha gente que se aparta de Dios? Fíjense, Jeremías les estaba diciendo lo que Dios le había enseñado. Bueno, Jeremías les está mostrando lo que Dios había hecho. Al día de hoy tenemos el Nuevo Testamento y habla a los cristianos. ¿Por qué creen que habla mucho de no améis al mundo o apartaos del mundo? Porque a veces, si nosotros ponemos nuestra mirada más en el mundo, podemos también desviarnos, podemos también apartarnos. Pero la pregunta que hace Dios aquí es, ¿qué mal les hice para que se apartaran de mí? Bueno, está diciendo al pueblo, ¿verdad? Pero al tiempo de hoy, ¿qué mal les hizo Dios para que se apartaran del Evangelio? Así como usted ya conoce, muchos que se han apartado. Y si usted les pregunta, bueno, ¿qué mal te hizo Dios? Bueno, es que no pusieron en práctica la palabra, porque la palabra al día de hoy, el Nuevo Testamento nos exhorta a que nos alejemos de las cosas que nos distraen. Pero a veces seguimos nuestro propio instinto y después ya estamos apartados de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sí, en la mañana hablábamos acerca de que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado nuestro primer amor? Porque algo nos apartó, algo nos alejó. Ya no oramos, ya no leemos, ya no asistimos al 100% a la iglesia, porque algo nos está apartando del primer amor. Y Jesús hace una invitación a que se arrepientan, a que vuelvan al primer amor, para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Pero aquí Dios le hace una pregunta a su pueblo. ¿Qué mal les hice para que se apartaran de mí? Bueno, es que ellos se contaminaron. Empezaron a adorar los ídolos de las ciudades en las cuales estaban en cautiverio. Por eso, en el capítulo 1, versículo 16, antes de que llegáramos a la apostasía de Israel, el capítulo 1, versículo 16, esta es la causa. Dice, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, los que se apartaron. Dice, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. O sea, quiere decir que ya no sirvieron a Dios, sino que empezaron a servir a los ídolos que les estaban mostrando aquellas gentes, porque se contaminaron. Y Jehová dijo, y Jeremías habla, en su carta más adelante habla acerca de los ídolos, que son de palo, no oyen, no ven, y que nada pueden hacer. ¿Por qué dejaron al Dios que los llevaba por esa tierra, por ese desierto, cuidándolos y protegiéndolos? Versículo 6. ¿Qué dice? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Ni allí habitó hombre. ¿Mande? Hasta ahí está bien. Bueno, aquí podemos ver, dice, y no dijeron. O sea, no pensaron. ¿De dónde el Señor los hizo subir? ¿De dónde el Señor los condujo? ¿De dónde el Señor nos salvó? Recuerda que en el desierto no hay nada.
Pero Dios, en su grande amor y misericordia, o sea, ellos no meditaron, más bien, no meditaron de dónde Dios los hizo subir. Estaban en la esclavitud de Egipto y de ahí los sacó con mano fuerte y no meditaron en eso, en lo que Dios hizo por ellos. No se pusieron a pensar. ¿Eh? Comentar uno más. Ahorita, como estamos viendo ahorita todos los versículos que nos leíste, me hace pensar a mí que pienso yo que estamos en la iglesia, muchos de nosotros unimos a la iglesia y le pedimos a Dios y queremos que en ese momento nos cumpla lo que queremos, ¿verdad? Pero hasta Dios no es así, Él pide que le seamos fieles, pero en vez por lo mismo que nos esperamos, nos desviamos poquito y ahí es donde Dios dice, este no me es fiel, no te voy a cumplir. Así mismo estas personas que se desviaban no les cumplían, Él quería que fueran fieles, que le siguieran, ¿verdad? Se desviaron un poquito, ¿qué pasó? Se empezaron a no estar a gusto porque no les cumplieron, porque Él les prometió la tierra prometida y nunca llegaban a ella. Se esperaban, buscaban otros dioses. Así en veces nosotros aquí mismo estamos en la vida no lo que llevamos, es lo que pasa. En veces nos separamos, no, Dios no me cumplió lo que yo quiero. Y en veces Dios nos pone pruebas, ¿verdad? Y para seguir, para tantearnos, a ver cómo la seguimos. Pero desafortunadamente muchos de nosotros, cualquier cosita, no, pues Dios no me ayuda en esto. Y nos desviamos. Ahí es donde viene el problema después. Me permite, hermano. Cuando Dios le dijo a Moisés, cuando entren a la tierra prometida, destruigan todas las gentes que viven allí, porque ellos sirven a ídolos, porque ellos sacrifican a sus hijos, porque ellos esto, porque ellos lo otro. No dejen ahí, destruigan a todas esas naciones que son estorbo para ustedes, porque ellos adoran a dioses que no, y ustedes no deben de contaminarse con ellos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Dejaron gente que adoraba ídolos, los perdonaban, los dejaron. Y con el pasar del tiempo, Dios les dijo, no den a sus hijas en casamiento con esos hombres, con esa gente, ni los hombres. No se contaminen con ellos para nada. Deséchenlos. Pero ellos no hicieron caso. Y comenzaron, al pasar de los años, las nuevas generaciones comenzaron a mezclarse con esa gente. Y entonces Dios se apartaba de ellos. Pero Dios los tenía en su corazón, como quiera, por la promesa que le hizo a Abraham, a Jacob. Entonces, después ellos se quejaban contra Dios. ¿Por qué les iba mal? ¿Por qué? Porque desobedecieron. Y es lo mismo que a nosotros nos dice la palabra de Dios, que dejemos esto, que no nos contaminemos con esto, con lo otro. La Biblia está llena de consejos. Usted dijo al principio de la lectura, de la clase, que usted quiere ya dejar a Jeremías. Pero, ¿qué estamos aprendiendo? Dice la palabra de Dios que la escritura, toda la escritura es útil, toda, no nomás del Nuevo Testamento, no, toda. Esos consejos, Dios, dice Hebreos, habiendo pasado por alto, o sea que Dios por medio de los profetas desde la antigüedad, y nos ha hablado, y nos ha hablado, y nos sigue hablando, y ahora nos habla por su Hijo. Bueno, toda la escritura es útil para nosotros y debemos de estudiarla. Toda, aunque ya sea el Antiguo Testamento, pero debemos de agarrar esos consejos de acá para que nosotros acá no hagamos lo mismo como les fue a ese pueblo. Que Dios en un día mataba mucha gente por la desobediencia. Entonces son consejos
Yo nunca he dejado de estudiar el Antiguo Testamento, nunca, porque de allí vienen consejos que nos pueden servir ahora a nosotros. Entonces, por esa es la razón, Dios nos dice, apártense, en la palabra de Dios nos dice, apártense de esto, sean santos hasta que el Señor nos recoja, procuren la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer eso. Entonces nos va mal, por alguna desobediencia, y pues mejor nos vamos de la iglesia, nos apartamos. Sí, Dios está hablando a su pueblo por medio de Jeremías y le está diciendo a su pueblo que recapacitara, que mirara lo que Dios había hecho, pero ellos no recapacitaban, o sea, ellos no pensaban en lo que Dios había hecho. Por ejemplo, el versículo 7 dice, y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Esto fue lo que hicieron, se contaminaron. Bueno, contaminaron la tierra prometida que Dios les había dado, la contaminaron, la hicieron abominable. Jeremías le está diciendo que recuerden lo que Dios ha hecho, pero aquellos hombres tapaban sus oídos. Así, cuando usted le habla a una persona, bueno hermano, ¿por qué te alejaste de Dios? ¿A poco Dios no te ayudó desde que lo recibiste? ¿No te ayudó en tu caminar? ¿No hizo esto? ¿No hizo lo otro? Sí, pero ¿por qué te alejaste de Dios? Y no tienen respuesta. Y no tienen respuesta. Aunque saben y conocen la Biblia, pero no nos dan respuesta. Bueno, así estaba el pueblo de Dios, no daba respuesta. Y en el versículo 8, hasta los sacerdotes la llevaron. Dice el versículo 8, si alguien lo quiere leer. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me mencionaron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan. Bueno, al día de hoy, ¿qué podemos ver? Con aquellos que se han apartado de Dios. No andan adorando un ídolo porque ya saben que Dios es celoso, pero a veces el trabajo es un ídolo, el dinero es un ídolo, a veces el querer más también es un ídolo. No andan adorando una estatua de palo o bueno, pero sí traen un ídolo. Sí traen un ídolo. Y hemos conocido gente que Dios le ha bendecido, pero en vez de bendición es maldición. Así que aquí hasta acusa a los sacerdotes. ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan. Más adelante vemos que Jeremías reprende a estos profetas, que solamente hablan mentiras de su propio vida. Pero así el rey les quería, porque ellos querían escuchar palabras buenas, puras de bendición. No querían escuchar las palabras de Jeremías, las cuales les reclamaban lo que ellos estaban haciendo. ¿Alguien quiere dar un comentario? Sí, hermano, yo todo lo que estamos leyendo acerca de Jeremías, bueno, la manera en la que Dios le habla como un matrimonio, y un matrimonio implica una responsabilidad. Y luego en el verso 6 dice que los condujo a una tierra, al desierto. No es tanto el problema, todo lo que Dios le regaló al pueblo, porque realmente no le costó absolutamente nada. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, tenemos un regalo y lo menospreciamos. Pero entonces en el versículo 8 dice que los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová?
O sea, habla de personas que deberían de ser líderes y que deberían de guiar al pueblo y no lo hicieron. Pero también en la actualidad pues existen los diáconos, los ancianos, los predicadores, y siempre nuestra familia es como irreprensible, ellos no los toquen, pero entonces no están liderando bien el pueblo por ciertas circunstancias y no están llevando el propósito a cabo de Dios. Estos líderes no estaban siendo responsables a la ley que Dios les había dado. Si un país no es gobernado por Dios, bueno, va a ser gobernado por el hombre. Y el hombre va a regir sus propias leyes. Pero acuérdense que Jeremías está hablando al pueblo de Jerusalén, al pueblo escogido por Dios. Estas enseñanzas son para el pueblo de Dios, pero también son para nosotros. Nosotros también somos pueblos de Dios y también no podemos apartar del Señor. Pero Dios está diciendo, si algún día uno de nosotros se aparta, bueno, empiece a recordar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Quién es Dios desde el principio? ¿Y quién es Dios el que lo puede ayudar para levantar en la situación en la cual usted pueda pasar o yo pueda pasar? O sea que tenemos un Dios que está hablando Jeremías al arrepentimiento, pero el pueblo está cerrando sus oídos. Bueno, aquí el ejemplo es de que no cerremos nuestro oído, sino que acudamos a la reprensión de nuestro Dios. Claro, cuando uno se aleja de Dios, el regresar no es fácil, porque tiene que empezar a hacer las primeras obras. Y las primeras obras es difícil porque tiene que sujetarse primeramente a la obediencia de Dios. Y eso es lo más difícil, pero sí se puede. Dios es el que nos ayuda a la reconciliación. Y por medio de su palabra nos va a ir enseñando cómo debemos de reconciliarnos. Así como le hablaba a la iglesia de Éfeso. La elogió, pero luego la reprimió. Tengo algo contra ti. Pero luego le dio la salida, arrepiéntete. Y luego dice, y le da la recompensa. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y la recompensa viene al final. Dice, ¿cómo dice ahí? Dice, Versículo 7. En Apocalipsis. Sí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sí, esa es la herencia. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La vida eterna. Sí, la vida eterna. Pero dice, pero recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. De todas maneras, Dios es misericordioso. Cuando uno comete alguna desobediencia, se humilla ante Dios y uno se pone a pensar, bueno, si no me arrepiento, ya sé el castigo que me va a pasar. Entonces, debo de preguntarme de dónde he caído y examinarme. Vamos a terminar con el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Jeremías 2:9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Y hasta el día de hoy sigue Dios pleiteando con nosotros. Bueno, con los desobedientes. Porque en el transcurso, aquí Jeremías apenas está relatando la historia, y en el transcurso de Jeremías, los libros que él tiene, siguió Dios pleiteando con el pueblo de Jerusalén. Y al día de hoy, Dios todavía sigue pleiteando con nosotros. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a su palabra. Porque a veces sí somos obedientes, pero a veces no somos obedientes. Y Dios sigue enseñándonos,
Pero Él nos habla con amor. Porque Dios al que ama disciplina, dice Hebreos 12, ¿verdad? Dios al que ama disciplina, y toda disciplina no es cuestión de gozo. Pero Dios por medio de su palabra, hasta que Él venga, va a seguir pleiteando con nosotros. Y va a seguir pleiteando con nosotros hasta que Jesucristo venga, ya cuando nadie quede. Así que la vamos a dejar ahí. Si alguien tiene un comentario más. Dice Hebreos 12, 5, 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios con mucho amor nos corrige, con amor. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos habla fuerte? ¿Por qué nos habla fuerte? Porque dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra y nos hace zarandear, pero es para que nosotros reconozcamos y nos arrepientamos y para corregirnos. Y así es de la manera como el Señor nos disciplina, leyendo las Escrituras y corrigiéndonos, pero para que seamos salvos, no para destruirnos. Sí, para que nos arrepintamos de la condenación que nos lleva al apartarnos de Él. Dice, por tanto, pleitearé aún con vosotros, dice el Señor, con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Si con nosotros pleitea el Señor, bueno, pues va a seguir pleiteando con nuestros hijos, con la siguiente generación, y con la siguiente generación Dios va a seguir trabajando hasta que Cristo venga. Así que, bueno, la enseñanza de hoy es que no nos alejemos de Dios, y si nos alejamos, Dios como quiera nos va a seguir llamando. Pero Dios nos ha dado libre albedrío de escoger el obedecerle. Así que está en nosotros en seguirle buscando y recordando lo que Él ha hecho. Que Dios los bendiga y vamos a tener un canto de agradecimiento.